que son la doctora Luz de Teresa de Oteiza, que es matemática de la Facultad de Ciencias, y luego obtuvo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora titular B. No, C. C de tiempo completo y SNI 3 del Sistema Nacional de Investigadores, y trabaja en el Instituto de Matemáticas, de la UNAM, y que está con nosotros. Les recuerdo pues el currículum de la doctora Isaura Fuentes Carrera, que es astrónoma, es física de licenciatura en la UNAM y obtuvo su maestría y doctorado con las máximas calificaciones en la UNAM también, y trabaja en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Tenemos a la doctora Marta Pérez Armendáriz, que es bióloga médico de carrera y doctora en biofísica, y trabaja en la Facultad de Medicina de la UNAM y es la presidenta del grupo Mujer y Ciencia. Y tenemos aquí a Brenda Carolina Arias, que es la responsable de, ¿cómo se dice? Comunicación de la ciencia en el Instituto de Astronomía. Ella es física de profesión y tienes maestría en educación, y se acaba de sacar el premio Baby UNAM en la cuestión de divulgación de la ciencia, ¿no? Entonces, démosle un aplauso a todas estas mujeres maravillosas, y les voy a pedir que cada una dé una exposición de un cuarto de hora, 15 minutos, y luego hacemos preguntas y un debate y todo lo que quieran. Y vamos a empezar con la doctora Pérez Armendáriz. ¿Les parece bien si le entramos así? A ver, pueden usar, Marta. ¿Podemos proyectar? Nada más que no van a verlo. ¿Cómo le paso acá? F5 nada más, ¿no? Acá, el F8. Te lo puse aquí ahorita. Ah, pues ahí está. Ok, ya lo tienes, pero si no, este ya está. No, porque se está proyectando. ¿Cómo que pasó? Pero no. Si quieres que empiece otra vez. Ahí está, Ahí está. Estaba un momento con el micrófono. Es que estás, la primera pantalla está. Ahí está. Bueno, como el tiempo es breve, empiezo. Bueno, pues miren, aquí nada más les muestro algunas imágenes para darle contexto a las jóvenes que están aquí el día de hoy, que nos da mucho gusto que nos acompañen, de cómo surgieron en México este tipo de encuentros para discutir asuntos de género en la ciencia. Entonces, esto es en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Siendo estudiantes del área biomédica, decidimos formar los primeros grupos de mujeres en las ciencias en México, y también
editar las primeras publicaciones dirigidas a mujeres en la ciencia en México. Nosotros hicimos unos boletines que llamamos el Boletín de la Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia, y lo empezamos a distribuir. En esa época no había internet, entonces era así como de entregar un bonche en cada dependencia, bueno, un trabajal tremendo, pero teníamos tanto entusiasmo que aguantamos todo eso y seguimos a la fecha haciendo también muchas otras cosas más, ¿no? Aún con el internet. Pero bueno, el punto es de que estas asociaciones empezaron también a proponer las primeras políticas públicas con perspectiva de género en México, y bueno, posteriormente ya como investigadoras, esto fue siendo en el área biomédica, y una de las primeras conferencias, por ejemplo, de mujeres en las ciencias que hicimos en México, pues participaron la doctora Isaura Mesa, la doctora Silvia Torres Peinberg, por ejemplo, de aquí de Astronomía, y esta portada la editó, por ejemplo, Julieta Fierro. En fin, tuvimos interacción con todas las áreas de las ciencias, y bueno, aquí abajo, ya estando en la UNAM, decidimos que íbamos a continuar este trabajo, y entonces formamos el Grupo Mujer y Ciencia UNAM en el 2006, que es uno de los que convoca a este encuentro el día de hoy, y justamente a través de ese grupo pues conocimos a Lena, que fue la primera presidente, que ya la conocieron ustedes en la otra plática, y después ahora he seguido yo en la presidencia, y próximamente pues tendremos otra persona que se haga cargo de esto, pero hemos realizado, muy brevemente es lo que les quiero comentar, una labor de divulgación muy importante de las mujeres, del papel de las contribuciones de las científicas en México. Y esto viene a la mesa porque, como diremos posteriormente, es un aspecto que no se ha cuidado y que no se conocía. Entonces era muy importante decir qué es lo que esta persona está investigando y cómo esto está impactando a su ámbito, en el ámbito científico nacional. Y bueno, para esto, ¿cómo hemos logrado esto? Bueno, hemos invitado ya cerca de 160, 180 investigadoras, si consideramos las de este encuentro también, casi ya entonces 200, que han estado opinando o impartiendo su temática de investigación, y para esto hemos organizado pues diferentes eventos como el día de hoy. Aquí tenemos el primero en el 2006, que fue la Conferencia de Latinoamericanas en las Ciencias Exactas y de la Vida, y que tenemos, por ejemplo, a la doctora Elsa Quiroga, que también estuvo en aquella ocasión, y que tuvimos la oportunidad entonces de interactuar con diferentes colegas de América Latina. Después hicimos, junto con ella, la apoyamos a ella, pero ella dirigió un congreso también en Bolivia, otro congreso de latinoamericanas en las ciencias exactas y de la vida, y después en Guatemala tuvimos otro de estos encuentros. Y bueno, ahí en el ámbito nacional también hicimos un encuentro internacional en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, cuando estaba bajo la dirección de la doctora Esther Orozco, y esto también fue muy interesante. Vinieron gentes de diferentes estados del país, empezamos a nacionalizar, digamos, estas invitaciones, y también con Llanas, que es la red interamericana de academias en ciencia, también tiene un grupo de mujeres que dirigió la doctora Rosaura Ruiz en algún momento, y que bueno, también con ellas colaboramos a fin de tener interacción con Estados Unidos y Norteamérica, que también es importante esta interacción. Y bueno, al nivel de la Facultad de Medicina y de la universidad en general, hemos llevado a cabo, como les decía, cada año llevamos a cabo por lo menos un encuentro o un simposio que le llamamos Ciclos Mujer y Ciencia UNAM, donde participan, pues es un número variable, pero un promedio de 10 a 15 científicas, y a veces en algunos años hemos llevado a cabo más de uno, hasta 3, ¿no? En el rango entre 1 a 3, lo cual es, si usted ponen a pensar, es una gran carga de trabajo académico, además de la investigación que cada quien realice en su propia área de trabajo. Y bueno, también otras de las cosas que hemos hecho es generar políticas públicas con perspectiva de género. Ese no es el tema de esta mesa, no lo voy a detallar, pero sí dentro de las propuestas que hemos hecho fue el incluir la perspectiva de género en la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, que ya la doctora Julia Tagüeña les platicó en su conferencia, pero esto nunca se había hablado y a la gente le daba miedo decirlo, ¿no? Decían, no se vaya a ver mal. Entonces, no se había comentado, y nosotros sí lo propusimos en una mesa que aquí vemos, por ejemplo, a la doctora Margarita Rosado también, ¿no? Que estuvo participando, y en una mesa que realizamos, y otra doctora que también va a venir a este congreso. Pero bueno, hicimos una mesa en la Torre de Ingeniería, donde participaron gentes de todas las áreas de las ciencias, y señalamos
después de analizar, por supuesto, las propuestas que había en ese momento de ciencia y tecnología, que no había ninguna perspectiva de género. Y a raíz de eso lo propusimos y se modificó de alguna manera, de esta forma, la ley que existe actualmente en ese sentido, y aunque no es una incorporación de la perspectiva de género muy completa, sí al menos ha abierto la puerta para nuevos cambios. Y bueno, globalmente aquí les muestro que varias de las publicaciones de las políticas públicas con perspectiva de género las tenemos pues o bien en libros, por ejemplo en las latinoamericanas, o bien en los boletines que son pues históricos ya realmente, y en esta publicación que fue la primera, o en revistas de revisión, en los primeros números de revisión sobre la temática de ciencia y género que se publicaron en México, que son estas dos revistas, y más recientemente en páginas de foros, porque hemos colaborado con el CONACYT y con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología en la elaboración de otros congresos también nacionales a fin de trabajar esta temática. Y dentro de estas políticas públicas más recientes, aquí tenemos unas que pueden descargar de la página web del Grupo Mujer Ciencia UNAM, que es www.mujerciencia.unam.mx, y que vienen justamente recomendaciones de diferente índole a fin de que se reconozcan y se estimulen las investigaciones de ciencia y género en México. Ahorita no me detallo porque no hay tiempo, pero quisiera concluir mi intervención con esto. Creo que a lo largo de todos estos años, imagínense, son 37 años ya de estar trabajando esta temática y estar impulsando la divulgación del trabajo que hacemos las científicas en México y científicos que tienen interés también en temas de perspectiva de género. He visto estos retos que son los que me interesa poner a su consideración a fin de que analicemos y discutamos en la sesión justamente a lo largo de esta mesa. Esto ha representado para quienes estamos trabajando en esto una triple jornada. Siempre se ha hablado de la doble jornada, pero ahora sería una triple jornada porque tenemos nuestro trabajo de investigación, pedir donativos, escribir artículos y todo lo que ustedes ya saben. Además de eso, tenemos que, educar, por supuesto, porque son nuestras funciones principales, a informar científicos, pero después de eso tenemos pues el trabajo del hogar y además también tenemos este trabajo de investigar en estos temas y además divulgarlos. Y bueno, eso es parte de un placer, por eso lo hacemos, como se hace la investigación, pero sí hemos observado estas dificultades que señalo aquí a continuación y que son a las que me quiero centrar para buscar alternativas de solución. Y son estas dificultades para conseguir fondos para su realización. Como señalamos en la inauguración, esta es la primera, conseguimos fondos para este congreso, pero ha sido un logro porque los hemos estado reiteradamente pidiendo en los diferentes congresos anteriores que hemos llevado a cabo y que bueno que ya empiece a haber fondos para este tipo de cosas, pero hacen falta, siguen siendo todavía insuficientes y sigue siendo muy difícil y muy azaroso saber cuándo va a tener un nuevo fondo para realizar una actividad de este tipo. Segundo, faltan mecanismos de apoyo para la divulgación. Si bien es cierto que existe pues algunas instancias como la Dirección General de Divulgación Científica, cuesta mucho trabajo hacer que esta convocatoria llegue a toda la universidad, ya no digamos a todo el país, simplemente a toda la universidad, como lo podemos ver en este auditorio. O sea, han venido algunas personas que a través de emails o a través de ciertas maneras nos hemos logrado invitar, pero no existen mecanismos específicos que faciliten esta tarea. Y creo que si la perspectiva de género por ley, como es ahora, y en la universidad es una prioridad, como hasta ahora nos dicen que es, entonces deberían de desarrollarse mecanismos que nos faciliten este trabajo, ¿sí? Porque es un trabajo que hacemos en nuestro tiempo extra, casi que sábados y domingos, y bueno, sería bueno que nos faciliten ese mecanismo, entonces hay que pensar en eso. Y un tercer punto es la falta de interés de medios masivos. O sea, invitamos, por ejemplo, a diarios, les mandamos la información, miren que vamos a este congreso internacional o nacional y demás, y en temas pues totalmente relevantes, ¿no? Como es el día de hoy y como fue el de Ciencia, Salud y Género recientemente, y aunque les manda uno la información, no vienen, ¿no? O sea, no les parece una prioridad cuando debería de ser una prioridad de acuerdo a la ley y de acuerdo al hecho de que somos 52%, ¿no?, de mujeres ya en el país, ¿no? Simplemente por cuestiones democráticas, ¿no? Entonces creo que estas cosas sí tenemos que analizarlas, discutirlas y proponer mecanismos para ver cómo resolverlas. Muchas gracias. Y le
pasamos el micrófono a la maestra Brenda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sabemos que son días complicados, además ya hace frío. Gracias, Margarita, por la invitación a este coloquio tan importante. Son desde hace 37 años, decías, ¿no?, que ya hay actividades, pero siempre hacen falta, ¿no? Y este es un coloquio de verdad muy importante. Por eso agradezco sobremanera el ser parte de esta mesa para platicarles pues una reflexión de lo que hemos vivido. Yo estoy en el Instituto de Astronomía desde hace 6 años aproximadamente. Entonces, un poquito lo que pasa con las distintas actividades que tenemos en materia de comunicación de la ciencia y que sí los porcentajes no se mantienen, ¿no? Entonces, hay unas en donde tenemos mucho éxito en función de la participación de las mujeres, otros un poquito menos, pero sí puedo, un poco voy a empezar por una conclusión, que la astronomía sí facilita que las mujeres se acerquen. No quizá como una profesión, pero sí como una información atractiva, ¿no? Porque ya no es lo mismo venir a la Noche de las Estrellas que estudiar una licenciatura en física y hacer un doctorado en astrofísica, ¿no? Pero entonces, bueno, dentro de las actividades que hacemos en el Departamento de Comunicación de la Ciencia, voy a empezar por los festivales en donde participamos, que son, digamos, organizaciones que hacen en otros lugares y que piden siempre la participación de los astrónomos y astrónomas del instituto. Cuando yo lanzo la convocatoria o la invitación para todos ellos, sí es muy marcado que los que levantan la mano, en su mayoría, quizá el 70% son varones, ¿no? Entonces ahí hay que estar insistiendo con las mujeres que tienen, en este caso, la misma invitación, ¿no? No hay prioridades, no hay nada, es parejo, se les invita a todos, pero sí, no sé si hablar de disposición o de interés, que sí es aproximadamente son estos porcentajes, ¿no? El 70 son varones, el 30 mujeres. Cuando hacemos el ciclo de conferencias propio del instituto que se llama El Universo los Viernes, que es una charla de divulgación una vez al mes, que igual buscamos sí que sea un programa un poquito más equilibrado, generalmente no logramos más de 2 mujeres por 5 varones, ¿no? No sé, ahí supongo que es una cosa un poco más psicológica de por qué se animan más, se atreven más, están más interesados, y les estoy hablando de actividades que son de casa. Lo mismo nos pasa con porcentajes en donde la participación es mayor de los varones, cuando nos solicitan hablar del último paper, ¿no?, en materia de investigación. Entonces, somos un departamento abierto, por supuesto, a que nos digan los y las investigadoras: quiero anunciar esta última investigación que me acaban de publicar en tal revista, bla, 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 y se mantiene más o menos el porcentaje 70-30. Si no es que ahí yo diría que hasta 75-25, en donde son los autores varones del Instituto de Astronomía. En donde ya empieza a ser más o menos 50-50, que hemos notado es en la participación de eventos de divulgación como la Noche de las Estrellas. Estaba haciendo apenitas un análisis rapidito de la participación en el programa de este año, y sí notamos que son muchísimas las mujeres que quieren participar como responsables de una carpa temática, pero también en las listas que ellos mandan de quiénes van a participar en la carpa, también hay mucha participación de mujeres. Aquí voy a hacer un paréntesis porque yo sí he notado que la comunicación se nos da muy bien a las mujeres. No sé si lo habían escuchado, ¿no? O sea, el platicar. Entonces, como la divulgación de la ciencia tiene mucho que ver con estar explicando y estar hablando, hay muchas mujeres involucradas en organización de actividades de divulgación, y lo noto en mis colegas como coordinadoras de estos departamentos en otros institutos de investigación en la UNAM. La verdad es que si yo cuento 10 institutos a la redonda de la investigación científica, 8 somos mujeres y 2 son varones, ¿no? Entonces ahí sí somos las que estamos, ¿no? Pequeños cosmonautas. Ayer no sé quiénes tuvieron la oportunidad de participar aquí con la doctora Pichardo, que les presentó un proyecto que tuvimos.
Este es un proyecto que, si bien no tenía perspectiva de género, sí tenía perspectiva de edad, ¿no? Entonces ahí lo que queríamos era que niños y niñas por igual participaran en esta nave espacial, ¿no? Que se metían y hacían sus misiones espaciales para convertirse en pequeños cosmonautas. Y la verdad es que nos fue muy bien, porque sí había mucha participación de niñas, siempre un poquito más de niños. Yo no sé, los papás son también más aventados a llevar a sus hijos varones a este tipo de actividades que los que tienen niñas o hijas, ¿no? En realidad, siento yo que en el departamento hacemos las cosas un poco más parejas, o sea, invitando a todos por igual. Sí hay un poquito más de participación de varones que de mujeres, pero sí hemos hecho campañas o hemos apoyado campañas en pro de la inserción de las mujeres en mayor número de actividades. Por ejemplo, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que si no mal recuerdo es el 11 de febrero, hicimos una campaña durante un mes que estuvimos apoyando en redes sociales de decir: estas son las mujeres académicas que trabajan en el Instituto de Astronomía y que quizá tengan una carrera de ciencias, y si no, bueno, de todos modos participan como académicas en este instituto. Entonces son como campañas o este tipo de coloquios, ¿no? Este tipo de eventos en donde hablamos del tema. A título personal, yo he participado en un programa del Centro Cultural de España, que seguro han escuchado, que se llama Quiero Ser Científica, que tiene un formato ultra sencillo y tremendamente eficiente o eficaz. Funciona perfecto, porque es platicar durante 15 minutos con una niña, adolescente generalmente, de secundaria o primer semestre de prepa, que tiene dudas sobre las posibilidades de una mujer en las carreras de ciencia. Entonces estamos ahí, mujeres que tenemos carreras de ciencia y que estamos involucradas en la parte académica, ¿no? Entonces es un programa muy, muy bonito, muy efectivo, que deberíamos replicar con todos los permisos de marca registrada, por supuesto, porque de verdad es muy eficiente. Les platico respecto a los estudiantes de servicio social que llegan, que quieren participar en este departamento de comunicación. Ahí tenemos un muy buen equilibrio y a veces han sido un poquito más mujeres que hombres. Yo insisto porque vienen de la carrera de comunicación y ahí hay más mujeres. Entonces, ahí estamos muy bien, hay mucha disposición, hay mucha participación. ¿Qué más les puedo platicar? En las redes sociales, que nos llegan muchísimas preguntas todo el tiempo de cómo le hago para convertirme en astrónomo, la mayoría es así la pregunta, en astrónomo. Son muy pocas las mujeres que se visualizan o que siquiera imaginan, ¿no?, que pueden convertirse en astrónomas. Y ahí, bueno, pues también hacemos campañas 1 o 2 veces al año de, por ejemplo, la Noche de las Estrellas, hay una carpa con muchas actividades que se llama Quiero Ser Astrónoma o Astrónomo. Bueno, debería de llevar una arroba ahí para evitar conflictos, pero es justamente una atención y demostrarle a todo el mundo, explicarles que cualquier persona, pues si estudia una carrera de ciencias y pasa el examen, pues puede ingresar. Bueno, yo con esto me quedo por el momento de platicarles un poquito lo que hacemos con las distintas actividades para después seguir conversando. Gracias. Entonces, le pasamos aquí ahora a la parte matemática. A ver si, como hablo muy fuerte, luego retumba. Los micrófonos son así, terribles para mí. Bueno, para los que me escuchan, ¿eh? No, bueno, a ver, yo creo que yo como invitó, gracias por invitarme, principalmente como presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, que no lo mencionaste en el currículum, y creo que el trabajo que estamos haciendo ahí ya lleva varios años, y de hecho yo decidí presentarme como candidata a la presidencia después del trabajo de la Comisión de Equidad y Género de la sociedad. Esta comisión se creó hace alrededor de 7 años, más o menos, a raíz de las redes sociales. Nos empezaron yo era la que llevaba el Facebook de la sociedad en aquel entonces y lo sigo llevando. Soy community manager y todo, ¿no? ¿Cuál triple jornada? La mía ya es todo. Soy todóloga.
Bueno, entonces, en el Facebook de la sociedad empezaron un muchacho y una muchacha a cuestionar cosas de género, ¿no? En el decir, a ver, ¿y por qué en inauguración de tal congreso no hay una sola mujer? ¿O por qué ninguno de los plenaristas es mujer? ¿O por qué? Empezaron así. Y entonces dijimos, no, pues aquí hay que hacer algo porque realmente no estamos conscientes de esta inequidad, como de muchas otras. O sea, creo que parte de lo que ha sucedido en la Comisión de Equidad y Género es que también se trabaja para que haya equidad en cuanto a temáticas, por ejemplo, en los congresos, que haya equidad en universidades, o sea, que no esté solamente representadas a los mayores centros de investigación en matemáticas en México, que son UNAM, CIMAT, CIMBESTAB y POLI, sino que haya participantes de otras universidades más pequeñas. O sea, realmente se está haciendo un trabajo de equidad y dentro de los asuntos de equidad está la equidad de género. Entonces, realmente ha sido un trabajo que creo que empieza a notarse dentro de la sociedad matemática mexicana. Entonces, bueno, a raíz de que estos muchachos empiezan a preguntar estas cuestiones de género, se modifican los estatutos de la sociedad y se incorpora una comisión de equidad y género que ha tenido pues muchísimo trabajo desde que se creó. Llevamos 2 congresos de mujeres matemáticas en México. Este año fue el segundo en San Luis Potosí, el primero fue hace 4 años. Además, se hizo un encuentro de mujeres latinoamericanas, matemáticas latinoamericanas, que se hizo en Oaxaca, en la Casa Matemática Oaxaca. Sí hemos tenido cierto financiamiento de CONACYT justamente para estas actividades de género específico. Ahora se metió otro proyecto, no sé si nos lo vayan a dar o no, ya sabemos que eso está en quién sabe qué, pero bueno, sí hemos tenido cierto financiamiento. Y lo que hemos hecho es ciertos lineamientos, por ejemplo, para los congresos nacionales, que a la hora de elegir plenaristas, pues si somos alrededor del 30% de la población de los matemáticos y matemáticas en México, pues que el 30% sean mujeres, ¿no? O sea, intentamos ese tipo de equilibrios, no es una cuestión de cuotas, es una cuestión que sea representativo, ¿no? de la comunidad. Eso se está intentando hacer en general. Se busca cuando nosotros financiamos, apoyamos escuelas y talleres de matemáticas en el país, entonces intentamos que también dentro de estas escuelas y talleres haya, no sé, al menos una mujer, ¿no? O sea, que haya cierta representatividad de mujeres en estos eventos que hay en el país. Entonces, bueno, pues básicamente ese es el trabajo que se ha hecho. Y bueno, como les decía yo, bueno, pues decidí ser candidata a la presidencia de la Sociedad Matemática Mexicana porque, bueno, creo que tengo el nivel académico que respalda ese cargo y que me tocaba en ese sentido. O sea, yo conozco muy bien la Sociedad Matemática Mexicana porque ya había participado en 2 juntas directivas anteriores y me pareció pues que era una responsabilidad con las jóvenes mexicanas el entrar a ese cargo. Es decir, es muy importante que haya figuras femeninas diciendo sí se puede tener ese cargo, sí se puede ser una buena matemática, sí existe, o sea, esos son roles, ¿no? Que es importante hacérselos notar, que bueno, pues ahí estamos, y bueno, pues aquí estoy. Eso era lo que quería decir. Doctora de Teresia. Y tiene la palabra la doctora Fuentes. Gracias, Margarita. Quería ver si hay alguien atrás. Quiero proyectar una diapositiva. No sé si alguien me puede echar la mano. ¿Quieres que...? Sí, sí. Sí se puede.
aquí el ancla. Cuadritos, Bueno, en lo que sigue ella, creo que es muy importante comunicarles que el Premio Nacional de Ciencias este año lo ganó Mónica Clapp, que es mujer del Instituto de Matemáticas. ¿Sí? Bien, pues yo quiero empezar esta participación compartiéndoles una tira cómica que hago para la revista de divulgación de la ciencia y la tecnología del Politécnico. Esta tira se llama, bueno, empezó llamándose Astronomía en Cuadritos y como ya me pidieron hablar de otra cosa que fuera astronomía, pues le puse Ciencia en Cuadritos. Esta participación es en el número de mujeres en la ciencia y bueno, de lo que les quiero hablar es precisamente de la labor de divulgación, digamos, en campo realmente, ¿no? Entrar aquí platicaron de una serie de medidas que se están tomando desde las academias, desde grupos, Mujer y Ciencia, desde coordinaciones o departamentos más especializados en lo que es el enlace con el público, como dijo Brenda. Y bueno, yo soy física, soy astrónoma, trabajo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pero en algún momento pues me asocié con Conversus, que así se llama esta revista del Poli, para hacer esta tira cómica y les presento esta porque precisamente habla de algo que creo que es labor de todas y todos los que estamos aquí, que es decirles a las niñas que ellas pueden hacer lo que quieran. Ahora, si es ciencia, pues mejor, porque pues nosotros somos científicas y les podemos echar la mano, ¿no? Pero si no quieren hacer ciencia y quieren ser como Susanita y tener muchos hijos, pues también está bien, ¿no? Que sientan que pueden ser Susanita. Entonces, esta es un poco la tira cómica, pues presento, los personajes principales son, aquí están la niña y el perro, que creo que también es un poco el trabajo de inclusión de la mujer, porque esta tira cómica, los personajes principales son la niña, que aparece en todas las tiras hablando en 1000 temas, desde los anillos de Saturno hasta las estrellas ricas en metales, hemos hablado de cristales, de nanomateriales. Y bueno, la idea es precisamente esa, ¿no? Divulgar y buscar la manera de divulgar. Yo no soy comunicadora de la ciencia y sé que es importante que los científicos y las científicas nos asociemos con los comunicadores precisamente para hacer eficiente la divulgación. Y creo que algo muy importante también, además de lo que se ha hecho a este nivel como más, como dije, de sociedades, de academias, de instituciones, es pues bajar y hablar con la gente. Y mi experiencia en el Politécnico ha resultado enriquecedora porque pues, yo estudié en la UNAM y hice mi posgrado en la UNAM y después me fui de postdoc y regresé al Politécnico, que sigue siendo la misma ciudad, pero es el norte de la ciudad, y me di cuenta que vivimos en una burbuja. La universidad es una burbuja, el sur de la ciudad es una burbuja. Cuando uno hace eventos de divulgación en el norte de la ciudad, se da cuenta de lo que realmente es hacer divulgación, porque como lo he comentado con personas aquí del instituto, cuando uno hace una noche de las estrellas aquí en las islas, llegan niños y niñas cuyos papás y mamás pues tienen una formación universitaria, la mayoría. Si tú les dices, yo he llegado a decirle a gente, pues vayan a las islas, y la gente se me queda viendo a las Islas Marías, ¿no? Porque claro, o sea, para mí las islas son las islas, ¿no? Pero mucha gente no sabe qué son las islas, no sabe ni siquiera cómo llegar. Y la verdad, si uno se avienta el viaje en Metrobús, desde Indios Verdes hasta acá, pues no llega con ganas de enterarse de nada. Entonces, yo sí creo que nuestra labor es, para poder acercar a las niñas, se comentó en algún momento esto que decías, ¿no? Que como que los papás se animan más a traer a los niños que a las niñas, es porque los papás tienen esta idea de que pues, la ciencia es para niños, ¿no? La nave espacial es para niños. Y tratar de cambiar esa perspectiva desde, digamos, desde acá, desde la mesa, es más difícil que de plano meterse y hablar
directamente con las personas, hablar directamente con los papás que llegan a estos eventos de chiripa. O sea, no es lo mismo que llegue alguien a una noche de las estrellas sabiendo que va a ir a una noche de las estrellas, a que llegue una gente, porque como buenos mexicanos y mexicanas que somos, si vemos bola, pues hay que ir a la bola, ¿no? Y más si están regalando revistas, pues o lo que sea, pues vamos. Y entonces es muy interesante entrar en contacto con la situación de el niño o la niña que sí quiere hacer ciencia y darse cuenta que el papá y la mamá se mueren del terror de que el niño quiera hacer ciencia. ¿Por qué? Porque ¿y si el niño me pregunta? ¿Y si la niña me pregunta y yo no le puedo contestar? ¿No? Entonces, es cuando uno dice, la labor tiene que ser de todo un segmento de la sociedad. Hace rato hablé de la visita que hizo Jocelyn Bell al Poli, y ella decía que en Inglaterra había muchas niñas que querían hacer ciencia, pero que el problema no era que las niñas quisieran o no quisieran hacer ciencia, sino que sus papás, sus maestros, sus compañeritos, el entrenador o el maestro de natación les decían, ¿ciencia? Entonces, creo que lo importante es que la gente entienda, no solo los niños y las niñas, sino todo ese contexto socioeconómico, que la ciencia es padre, que la ciencia es accesible y que la ciencia no debe espantarnos. Alguna vez también, por ejemplo, cuando pasaban las cápsulas de ciencia en el Metrobús, y una vez yo estaba tomando el Metrobús y me di cuenta, cuando pasan cápsulas de ciencia en el Metrobús, ¿quién las ve? Pues las veía yo, ¿no? Porque en realidad, pues había salido de mi trabajo, no tenía la prisa de tener que recoger a alguien, o que me había pasado 8 horas en la caja de un supermercado pasando productos. Entonces las veía yo, pero la demás gente no las veía. Y si las llegaba a ver un niño o una niña y le preguntaban al papá o a la mamá, pues no le daban el zap, pero casi era así como que, ay, niño, ponte a ver otra cosa. Entonces, ese es desde mi punto de vista, está bien la divulgación con la gente que ya tiene el interés, es también muy importante, y más en un país con tanta gente desfavorecida, extender la mano a esas personas, y no es solo a los niños y a las niñas, sino es a las familias, es a las escuelas. También hay que ponernos a pensar, bueno, queremos formar a los maestros para que puedan dar mejores cursos, por ejemplo, introducir conceptos astronómicos en sus clases, pero también situémonos en nuestra realidad. O sea, son maestros que dan 5 horas en una primaria y luego se tienen que subir al micro para llegar a dar otras 5 horas en otra primaria. ¿Cómo hacemos para que esos maestros inculquen a sus estudiantes el amor a la ciencia? El amor a lo que sea, ¿no? Y esa es nuestra realidad. Entonces, yo sí pienso que nosotras, las que estamos aquí, ustedes que están aquí, que somos personas privilegiadas, pues es nuestra labor extender la mano y sí es jornada triple o cuádruple o quíntuple, pero creo que se lo debemos a, bueno, la mayoría de los que estamos aquí, pues nos formamos en una universidad pública, ¿no? Entonces se lo debemos al país que pagó nuestros estudios y se lo debemos a la sociedad en la que vivimos y a la especie humana de la que formamos parte. Entonces yo sí quisiera terminar invitándonos a que siempre que podamos hagamos un pequeño esfuerzo para invitar a la gente a acercarse a la ciencia y más allá, acercarse a la reflexión, al análisis y a la crítica, porque esas cosas son esenciales para la vida, no solo para hacer ciencia, sino para tomar decisiones, para tratar de hacer las mejores elecciones de vida, para decidir muchísimas cosas. Entonces ese es el mensaje que yo quiero dar en esta mesa. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una ronda de preguntas a las panelistas sobre lo que les impresionó y sobre algo que quieran profundizar? Y entonces, pues, ¿quién quiere comenzar? A ver. Uno de los papás. Disculpa el saludo. Gracias, buenas tardes.
La pregunta va dirigida a Brenda Arias, que mencionó que hay una empresa española donde trabajas y ahí o que trabajas con personas de ahí para que se decida una adolescente a estudiar ciencias. Entonces, ¿a dónde puede uno acudir o cuál es la vía, por favor? Gracias. Este es el Centro Cultural de España en México, que está en la espalda de la catedral. Es un programa de ellos, que ellos generaron, y nos invitan, no es que trabajemos ahí, nos invitan a muchas científicas de la UNAM y de otras universidades, porque yo he tenido compañeras del Poli, de la UAM, del ITAM, de muchos lugares, ¿no? Y nos invitan para conversar con todas las chicas que previamente se registraron. Estas convocatorias ellos las sacan como unas 5 o 6 veces al año, o sea, sí tiene una buena frecuencia. Acaba de suceder la de octubre, no sé la fecha de la próxima, pero para seguirlos es muy fácil, o en sus redes sociales o en el sitio web del Centro Cultural de España en México. Okay. Estaba viendo como un elemento común, más o menos, que la divulgación podría ser la respuesta para despertar vocaciones en las niñas, ¿no? Pero me parece también muy importante la interacción de todas las científicas con las niñas, con las jóvenes, con las maestras, ¿no? Con las chicas en formación de pregrado. Y bueno, hay programas, no sé cuáles de ustedes están en algunos de estos, donde sí hay esa interacción. Uno creo que lo acaban de nombrar, la visita a las estudiantes en los colegios, a las bachilleres, que hacen distintas universidades, ¿no? Pero nosotros no entraríamos en esa área, sino el tratar de dar charlas en los colegios públicos, privados, pero de la científica a las niñas, porque siempre hacen las universidades, ¿no? Muestran todas las habilidades, maravillas que tienen las universidades, pero no se habla de la mujer científica ni cómo formarla. Hay otros programas que yo veo que en muchos países están desarrollándose, como los clubes de ciencias. Entonces, un club de ciencias lo forma una científica o un científico e invita, ¿no?, a los niños, a las niñas. Hay otro programa que son las Olimpiadas Científicas. Entonces, hay muchas científicas que son tutoras de niños o de niñas, ¿no?, de ambos sexos, pero que se podría dar mayor prioridad tal vez a las niñas, porque ha incrementado el número por los valores de PISA, los resultados que han ido sacando. Hay países como Corea, Finlandia y otros en los que el número de niñas es mayor, ¿no? Las que han ganado son mujeres, más que en relación a los varones. Y bueno, tiene que ver también con las políticas educativas, con la estructura educativa que tienen estos países ganadores, en cómo tratan a los niños desde pequeñitos, cómo tratan a los docentes científicos, cómo les motivan, porque puede que hayan científicas como nosotras que amamos nuestra área, pero que tal vez no tenemos la posibilidad de motivar, de impulsar, no tenemos esa habilidad tal vez, ¿no? Porque distintas habilidades tenemos las mujeres y dicen los estudios en neurociencias que tenemos muchas habilidades en ambos hemisferios cerebrales que nos pueden hacer, que nos hacen ser líderes en este campo de, bueno, de divulgar, de reclutar personas y de mostrar lo bello que es hacer ciencia desde la perspectiva de una mujer, por ejemplo. Entonces, yo veía que algunos programas como estos que les menciono, los talleres en las vacaciones, talleres para niñas, ¿no?, hacer ciencia con niñas, hacer premiaciones, instituciones como las que representan a ustedes, indicar un premio a la niña o a la joven científica que haga tal o cual cosa, ¿no?, o una beca en una universidad. Me estoy entonces refiriendo a interacciones activas que tengan resultados, ¿no?
no solo de motivación, sino también de generar resultados. Y he visto que los resultados prácticos se dan con la formación de clubes científicos, porque cuando estos clubes se forman, una de sus actividades es hacer excursiones científicas, visitas guiadas con la interacción de todas las ciencias, ¿no? Y estas ferias científicas, olimpiadas científicas, que son el espacio donde deberíamos entrar. Eso no sé a quién de las colegas le puede dar más fácil. Gracias, Margarita. De nada. Pues no sé si alguna... Sí, ¿alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la mesa a todas. Bueno, mi pregunta va, yo trabajo con niños y niñas, les damos clases de STEM, de ciencia, tecnología, ¿no? Pero igual tenemos el mismo problema porque se acercan muchos niños, pero no niñas, o sea, de cada 10 niñas, a lo mucho, de cada 10 niños hay 2 niñas, ¿no? Entonces, intentamos hacer dinámicas o actividades como circuitos que se cosen, trabajos con papel para que más niñas se acerquen, pero no hemos logrado a que sea, por ejemplo, 5 y 5, ¿no? Siempre son 2 niñas y 8 niños. Entonces, no sé si ustedes podrían darme alguna recomendación, cómo atraer a más niñas, y comentaban que mucho depende a veces de los papás, cómo trabajar con ellos para que más niñas se acerquen. Gracias, esa sería mi pregunta. Había una pregunta por acá, ¿no? Gracias. Es más bien un comentario. Creo que todo este asunto de lograr una equidad obviamente incluye muchísimas áreas. Me parece a mí que el tratar de interesar, incluir a las niñas y las jóvenes en la ciencia es muy loable, es el centro de esta reunión, pero a mí me preocupa que hay muchísimas cosas que inciden para que tanto niños como niñas quieran llegar a las áreas de las ciencias, y desde luego para las mujeres, por todo lo que se ha hablado aquí, es mucho más complicado. Creo yo que si bien hay que interesar a todo mundo en las ciencias, creo yo que es aún más importante el intentar que los niños y las niñas se formen dentro de una concepción de pensamiento racional respecto de su mundo. Si llegan o no a ser científicos, eso ya es otra historia, pero creo que lo primero es tratar de que la educación incida en ese modo de pensar, porque así tanto niños como niñas van a ver lo irracional que es la inequidad. Y tal vez ya en un futuro, cuando sean padres, madres, educadores, profesores o lo que vayan a hacer, inclusive, si no llegan a tener ninguna profesión, son campesinos, obreros, pero son padres o madres de familia, tratarán de formar a sus hijos dentro de una concepción distinta, a tratar de asignarle a las niñas el papel de las princesitas y que no se cuestionen nada más, ¿no? Y a los niños el papel de ser los héroes de la historia. Entonces, a mí, no sé, eso es algo que me preocupa mucho, el hecho desde el modo como se piensa nuestra realidad. Creo que la educación ahí tiene un papel fundamental, y creo también que precisamente por eso se bloquean todas las iniciativas de lograr una educación distinta. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, yo quiero decir algo, y es que en realidad para alguien fuera de una universidad o politécnico, es difícil concebir que haya una profesión de científico. O sea, y eso lo tuve cuando escogí mi carrera,
Porque lo que dicen, bueno, un médico sale y cura. Un abogado sale y hace no es cierto, mi papá era abogado. Un maestro sale y enseña, ¿no? Y un físico sale y ¿qué hace? ¿No? Entonces, para niños y para niñas, yo creo que es difícil concebir que se puede vivir de hacer ciencia. O sea, eso es algo que, pues una élite, creo yo, es la que entiende y los demás ni por aquí les pasa. Por más de que puedan tener un pensamiento lógico y racional y todo, no van a escoger jamás estudiar física o matemáticas o lo que sea. Van a escoger ingeniería, salud, van a escoger otra cosa, pero no ciencias, ¿no? Les paso ahora la batuta a las panelistas. Si quieres tú. Vamos a, bueno, okay. Efectivamente, a ver, el problema es multifactorial. ¿Este mejor? Sí. Ok, gracias. Ya se puede leer. Gracias. Es multifactorial y se necesita hacer muchas cosas con diferentes actores. Esto desde la disciplina de la comunicación de la ciencia le llamamos estrategias de comunicación focalizadas, ¿no? En donde hay que hacer en diversos niveles actividades de divulgación, porque no todas van a funcionar para las mismas personas, sean niños, niñas o los papás de los niños. El asunto con que son niños, o sea, que sean menores de edad, claro que hay que considerar a los padres, que son los que les van a dar los permisos o no, o las facilidades o no para que lleguen a los lugares. Un poquito respondiendo a tu pregunta, a lo mejor el asunto no está tanto en los talleres que tú estás ofreciendo y que tú sientes que son las niñas las que no les está interesando. A lo mejor sí están interesadas, pero son los padres los que no están dándoles las facilidades. Entonces, y un poco también lo que dice Ros, claro que no queremos que todos, o sea, no todas las estrategias de comunicación van con el objetivo de despertar la vocación. También queremos ciudadanos críticos, son los niños y las niñas son los tomadores de decisiones del futuro. Entonces queremos que sea gente letrada, que es con pensamiento crítico, lógico, etcétera, ¿no? Entonces, las actividades de divulgación de la ciencia se van haciendo con objetivos, por eso siempre es bien importante pensar a qué público me estoy dirigiendo, qué objetivo quiero cumplir, y no nada más el de voy a platicarles de las estrellas y los colores porque es súper divertido. Pues a lo mejor es divertido, sí, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Quién va a ser el público que va a llegar? Esto es algo serio y por eso se tiene que tratar de manera seria. Estamos viviendo una nueva generación, ¿no? Bueno, estamos viviendo muchos cambios y evoluciones, pero hay que nosotros como profesionales de la comunicación adaptarnos a las nuevas maneras de aprender o de que la información les está llegando a estos chicos que son nuestro público meta, los niños y las niñas preadolescentes. Y no podemos dejar de lado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Las redes sociales son importantísimas si las sabemos utilizar del modo correcto y con distintos programas, con distintas estrategias. Si bien, por ejemplo, Isaura dice, en la Noche de las Estrellas aquí en las islas, considera que ya viene un público un poquito más culto, más... Sí, no necesariamente, vienen de todo, pero claro que no es lo mismo hacer la Noche de las Estrellas en el Zócalo. Por fortuna, la Noche de las Estrellas se realiza en más de 100 sedes a nivel nacional. No hay un estado en la República en donde no haya una sede de Noche de las Estrellas, por lo tanto estamos llegando a distintos tipos de público con una posible solución a ese público que asiste. Pero a lo mejor la Noche de las Estrellas no es suficiente. A lo mejor tiene más impacto los ciclos de conferencias aquí en el instituto porque hay gente que no se pierde ni una. O pequeños cosmonautas que desafortunadamente no pudimos en su momento hacerle un seguimiento a los niños que asistieron a la nave, pero que vimos y vivimos el impacto que tuvieron en ello. Para cerrar,
se tiene que hacer con distintos programas, con distintos objetivos, con distintas metas a distintos públicos. Esa es la única manera de que podamos verdaderamente incidir en esta variedad de población, que es la que queremos, que conozca que existe la posibilidad de que ser científico o científica en nuestro país es una posibilidad para todos. Gracias. Miren, como quiera. A ver, sí. Aquí. Que si no se me va a olvidar, no traigo dónde apuntar. Bueno, a ver, creo que hay como muchos puntos de los que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas existe la Olimpiada de Matemáticas. Desgraciadamente no podemos llegar masivamente a todas las escuelas, que sería un objetivo interesante en las primeras etapas del concurso. O sea, no es para que todos los niños quieran, ¿no? O puedan ganar medallas de la Olimpiada de Matemáticas, pero sí para que vean que las matemáticas no necesariamente es algo acartonado con fórmulas que aprenderse, sino que hay una forma de razonamiento lógico donde uno está prácticamente jugando, y que eso es muy interesante. Y esa parte de las Olimpiadas es muy formativa, no porque se vayan a dedicar a ser matemáticos, no importa, pero un abogado que sepa matemáticas ya tiene una herramienta para razonar que le va a permitir ver el mundo de una manera distinta. Un abogado, un físico, pues desde luego, ¿verdad? Pero bueno, un médico o un cocinero, o sea, el enfrentarse a los problemas con un pensamiento lógico, que es el que te da pensar en estos problemas, por ejemplo, la Olimpiada de Matemáticas, pues sería fundamental. ¿Por qué no podemos hacerlo masivamente? Pues no tenemos dinero. O sea, lo ideal sería que la SEP nos apoyara a aplicar estos exámenes de las primeras etapas de la Olimpiada de Matemáticas, simplemente con computadoras para leer, son de opción múltiple, si se hace masivamente, poder tener computadoras que lean e imprimir los reactivos. O sea, parece algo, pues son, ¿no? Pues sí, pues si tienes que imprimir millones de exámenes, es muy, muy caro. En el Distrito Federal se llegó a hacer, llegando a un público mucho más grande, y la verdad es que el trabajo de Isabel Ubar del Instituto de Matemáticas ha sido impresionante. Es de los estados que han tenido mayor crecimiento y mejor desempeño, porque cuando se premian las Olimpiadas de Matemáticas, no solamente se premia a los que tienen los mejores lugares, sino a los estados que han tenido mayor crecimiento en sus resultados. O sea, hay un premio especial a los estados que han mejorado respecto a años anteriores. Entonces, con Isabel Ubar ha habido un crecimiento impresionante, y lo que a mí más me sorprendió es que el equipo que va a representar a la Ciudad de México este año son 6 niños, o sea, más bien debería decir 5 niñas y un niño. Y es, o sea, impresionante. Claro, hay otros estados, el otro día nos estaba hablando un compañero, no me acuerdo de qué estado era, pero decía que nunca pueden mandar niñas, o sea, que no saben por qué las niñas no permanecen, no se quedan en el equipo, las que están empezando a ser formadas, y bueno, pues al final no representan a ese estado, y que no saben muy bien por qué razón es, pero por lo menos ya es consciente este muchacho. O sea, ya se dio cuenta de que eso está sucediendo. Entonces van a intentar dar seguimiento a las niñas que sí llegan a la Olimpiada de Matemáticas. Ya eso hace la diferencia, ¿no? El darse cuenta. Y una de las actividades que tiene tanto el Instituto de Matemáticas como la Sociedad Matemática Mexicana, sí son cosas que se hacen masivamente en Chapultepec. Hay el Festival Matemático. Nosotros en la sociedad, en el estado donde se realiza el Congreso Nacional, el nuestro fue la semana pasada, en Tabasco, y hubo 2 actividades para todo público en parques, o sea, festivales matemáticos, matemáticas en la calle, pues también un poco con esa idea de acercar pues a toda la población, al que se pare por ahí, el que esté en el parque paseando, a ver las matemáticas de otra manera.
sí hay ese tipo de actividades. Lo que pasa es que a veces pues somos poquitos para hacer todo eso, ¿no? Gracias. Retomando lo que se acaba de decir, yo creo que algo muy importante, por ejemplo, en cuanto al seguimiento de las niñas que llegan a la Olimpiada y después qué pasa con ellas, creo que como científicas y científicos nos tenemos que acercar a las personas que hacen estudios de género, a la gente que realmente hace ese seguimiento, hace las encuestas, van a las distintas comunidades o a las distintas poblaciones y les preguntan, o sea, la gente que sabe hacer eso, ¿no? Nosotros a lo mejor podemos tener una idea, pero existen, por ejemplo, en el Politécnico existe una unidad de gestión con perspectiva de género y lo que hacen es estudiar eso, ¿no? Hacer todo un diseño de encuestas y de investigaciones sociales para saber, bueno, por qué hay más niños que niñas y una vez que se detectan los problemas, atacarlos desde su punto de vista, con ayuda de los científicos, con ayuda de los comunicadores, porque pues obviamente es un trabajo de muchas personas. Y en ese sentido, cuando la pregunta sobre cómo acercar a las niñas a las STEM, yo participé este año, a principios de año, el Politécnico hizo se llamó Jornadas, precisamente esta unidad de género, Jornadas 11-8, que eran del 11 de febrero al 8 de marzo, y parte de las actividades era invitar a los papás, se invitó a los papás de los CENDIs del Poli a que nos oyeran hablar a científicos. Y eso fue muy interesante porque, claro, fue entre semana y entonces la mayoría de las personas que estaban presentes eran mujeres, amas de casa, pero al mismo tiempo es un público interesante porque de repente se les para enfrente yo, ¿no? Y les dices, yo hago ciencia y entonces dicen, ¿no? Y entonces es interesante a lo mejor del público que había algunas, sí, como que se echaban sus cabeceadas, pero se veían mamás que decían, no, sí, mi hija es de esas, no, sí, mi hija es de esas, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, acercarse a los papás, también como dijo Brenda, son como acciones focalizadas, entonces que sí se piense en invitar a los papás y claro, siga esto de las jornadas múltiples, pero a lo mejor para que también vayan los papás, pues que se haga en fin de semana o que se haga algún día festivo o que del Día del Padre va a venir a hablarles una científica, ¿no? Y entonces, bueno, algo hay que hacer, ¿por qué no? Pero sí yo creo que eso también, ¿no? Pero hay que buscar cómo abordar a los distintos factores que están en juego. ¿Quieres decir algo? Gracias. Bueno, creo que tratando de englobar varios aspectos, ¿no?, que se han comentado desde ustedes hasta la mesa. Bueno, algunas propuestas que también hemos hecho y publicado y que van en relación a esto es el hecho de que haya talleres, digamos, o cursos, minicursos, por llamarlo así, de divulgación científica y de perspectiva de género, que vayan dirigidos a las niñas y niños y también otros hacia los padres. O sea, para sensibilizarlos, como se ha dicho aquí por Brenda, por Isaura, es sumamente importante eso, pero tienen que ser cosas cortas, tienen que ser cosas por internet, ¿no? Y no pueden ser, digamos, tienen que ser de alguna manera dictadas y aprobadas por instancias como las máximas instancias de la ciencia en el país o de la educación, ¿no? Entonces tenemos que articular eso. O sea, se ha propuesto, pero ¿quién lo va a hacer? Ese es el punto, ¿no? ¿Quién lo va a hacer y cuánto va a costar? Oíamos a la doctora Julia Tagüeña que trajo su libro, ¿no? Muy interesante, los que estuvieron aquí el primer día, dirigido hacia niños. Bueno, por eso le preguntaba yo a ella, bueno, ¿por qué no lo haces como un video? Porque creemos que es muy importante el que haya este tipo de acciones que se van a aplicar en forma horizontal en todo el país y no necesariamente en una universidad o en un lugar particular. Ese sería un punto, digamos, que me interesa destacar y que ya lo hemos publicado y hemos propuesto esto y ojalá se retome. Y otra cosa que sí me importa mucho señalar
dentro de las cosas que yo les comenté que estaban como pendientes a analizar, sí me gustaría que si hay tiempo, creo que ya no mucho, pero bueno, me gustaría señalar otras dos cosas. Falta el reconocimiento a la actividad de divulgación a nivel tanto de las universidades como a nivel federal. Esto, mencionaban por acá, es que es nuestro deber como universitarias o universitarios. Sí, ciertamente es una de las actividades que tenemos que hacer, la difusión, pero una cosa es hacer difusión de la ciencia que uno hace y otra cosa es ya meterse a hacer este tipo de programas que estamos hablando. Eso sí es una tarea adicional para lo que uno es contratado. Digo, si la doctora es matemático, yo hago biofísica en mi laboratorio, imagínate, ya es el trabajal que tengo y luego además tengo que hacer esto otro. Pues bueno, sí necesitamos apoyo, sí lo podemos hacer, pero necesitamos apoyo. Entonces, esto ya se propuso en el primer foro que se organizó por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico sobre Ciencia y Género, con la doctora Gabriela Dutrenit bajo su dirección, y que fue un taller nacional y que se formaron mesas también de propuestas de políticas públicas. En la mesa de investigación nosotros propusimos el que debería de evaluarse o calificarse, puntearse de alguna manera positivamente la actividad de divulgación en la evaluación que nos hacen en el Sistema Nacional de Investigadores, porque todas, como ya se ha señalado en la mañana, hay sesgos de género en la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. Y por algo puede ser, porque a lo mejor también las mujeres nos involucramos en una bola de cosas más que no son pagadas y que no son punteadas por el Sistema Nacional de Investigadores. Y eso sí hay que tener cuidado, porque si vamos a hacerlo, está bien, lo tenemos que hacer, pero muy profesional, y segundo lugar, pues que se reconozca. Y a nivel de las dependencias también, o sea, porque no lo evalúan. O sea, por ejemplo, yo les mencioné en la presentación que hice brevemente, 200 pláticas, en realidad me quedé pensando, son como 300, y puedo dar cuenta precisa de ellas, y sin embargo, en mi última evaluación, no me las consideraron en nada. Es más, me dijeron, ¿y eso qué? Eso como qué tiene que ver con lo que tú haces de las sinapsis eléctricas. Bueno, y fue tan difícil, o sea, digo, la verdad, y fueron mujeres, se los digo, no eran hombres. Entonces, sí es muy importante, y de veras, a mí me llamó la atención, porque entonces, volvemos, sí es muy importante sensibilizar a la comunidad, a todos los niveles, ¿sí? De que es necesario darle valor a estas actividades y es necesario darle valor al avance de las mujeres en la ciencia, porque solamente así vamos a tener una comunidad muy fuerte, donde haya los mejores hombres y las mejores mujeres haciendo ciencia. Entonces, si no sensibilizamos a la comunidad, si la evaluación no nos puntea esto positivamente, pues va a ser difícil realmente venderle la idea de eso a una niña joven que viene y que yo le voy a decir, sí, mira, haz ciencia y además haz todo esto otro, y bueno, vas a ganar menos que los hombres, pero no te preocupes, es bien bonito. No, yo creo que debemos de pensar en que queremos ser competitivas, queremos ser muy buenas, queremos ser muy profesionales, pero también queremos que se nos reconozca el trabajo que hacemos, ¿no? Esa sería un poco mi intervención. Muchas gracias. Bueno, pues pues yo agradezco a todas las panelistas por su participación en este tema tan importante como es la divulgación de la ciencia. Otro tema muy importante es enseñanza y sobre todo de las matemáticas, porque, bueno, dejen meter mi cuchara ahí, pero finalmente el prejuicio que se viene desde la primaria y por eso. Entonces, realmente sí se debería de pensar. Aprovecho que está la presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana para que, o sea, sé que hay carreras de enseñanza de las matemáticas, pero yo no veo ningún avance que haga que en la primaria obliguen a memorizar, ¿no? Entonces, lo dejo como tarea pendiente. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, otro aplauso para las panelistas y los invito ahorita a ver un video de Jocelyn Bell, ¿no? ¿Ah, no?
Ah, ¿qué pasó? Ah, bueno, ok. ¿Ya lo quieres ahorita? ¿Eh? Bueno, pero entonces, porque no iba a venir Paco, pero ¿qué es lo que tienes? Ok. Sí, cierto. Disculpen, viene aquí esta persona de los videojuegos. Sorry, Aquí ya nos los dio, mira. Ya se los entregué. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Sí, pues empieza la sección.